Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial TV a través de nuestras diferentes plataformas. Las repasamos: diario.uchile.cl, Diario TV, y en forma especial quiero saludar también a quienes nos ven a través de R2 TV en Antofagasta, y debo también agregar nuestra frecuencia abierta 102.5 Radio Universidad de Chile. En el encuentro de hoy vamos a compartir los minutos que siguen con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buen día, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buen día, Alfredo, gracias. Me gustaría que comenzáramos la conversación, Cristian, compartiendo y contándole a nuestros televidentes y auditores cuál es el trabajo que realiza el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Mira, nosotros desde hace unos 15 años venimos monitoreando mensualmente la confianza de los consumidores y la confianza empresarial, que son dos predictores líderes o indicadores líderes, como decimos en economía, que anticipan lo que va a ocurrir en los próximos semestres con la economía chilena. ¿Y por qué razón lo anticipan? Bueno, porque los consumidores, según su confianza económica, que es lo que nosotros medimos, tanto respecto de la actualidad como del futuro inmediato, en materia de ingresos, familiares, de empleo, percepción sobre el mercado del trabajo y otras cosas, bueno, si están de ánimo o perciben que hay ciertas certidumbres en el entorno económico, su patrón de consumo va a ser estable a través del tiempo. Pero si la confianza empieza a deteriorarse por el lado del consumo, de los consumidores, es anticipable que el consumo y la demanda agregada, porque el consumo es 2/3 de la demanda agregada en Chile, y en cualquier economía del siglo XXI es aproximadamente de ese orden de magnitud. Entonces, lo que pasa con el consumo es muy importante. Entonces, si los consumidores declaran que están pesimistas respecto al futuro, sin duda van a estar ajustando su gasto. Y eso va a impactar la demanda agregada y la actividad económica que vamos a ver más adelante. Exacto. ¿Cuánto tiempo se realiza estas mediciones? Mensualmente. La confianza de los consumidores la medimos mensualmente, y la confianza empresarial también mensualmente. Les preguntamos a gerentes y gerentes de área de 6 sectores de actividad económica mensualmente respecto de sus disponibilidades a invertir, a expandir sucursales, cómo ven la situación de su industria y de su mercado, cómo ven la evolución de los precios de los insumos que contratan o de los salarios, la remuneración y su disponibilidad a contratar trabajadores también. Entonces, son 27 preguntas, 27 aspectos económicos de actualidad y futuro que también indican si la confianza empresarial está deprimida o deprimiéndose o está recuperándose. Bueno, eso impacta sus decisiones económicas, porque las personas actúan en base a lo que esperan. Si no, estarían locas. Es la base básica del comportamiento humano. Las expectativas. Exactamente. Esto se realiza en Santiago, en la muestra. Bueno, la muestra para las empresas es a empresas que tienen operaciones en Santiago y en regiones. No bien. necesariamente en Santiago, claro. Sí, eso es importante. El muestreo de alguna manera refleja no solamente lo que pasa acá en la capital. Sí. Ahora, te cuento que en pocos meses más vamos a estar haciendo mediciones de la confianza empresarial en regiones, con asociaciones con los gremios regionales de SOFOFA, más una universidad que en región va a hacerlo de acuerdo a la metodología que nosotros proveemos. Así que dentro de poco vamos a tener mediciones más finas ya a nivel regional, completamente regional. Fíjate que el medir, las métricas son siempre importantes porque de alguna u otra manera también te permiten las proyecciones. Los números dicen que son muy sabios para las determinaciones, pero hay consecuencia entre los números y la sensibilidad. Por ejemplo, cuando uno encuesta a un consumidor, hoy día estamos hablando de una economía que ha vivido un proceso de desaceleración, sí. Pero a pesar de eso, fíjate, el consumo, ya que mencionaste el consumo se ha mantenido, y yo diría que incluso ha ido robusteciendo el sistema. No se ha notado una caída importante en lo que es el consumo en nuestro país. Y eso no deja de llamar la atención cuando estamos hablando de una economía que ha ido desacelerándose, hay menos puestos de trabajo o menos generación de puestos de trabajo salariados. En fin, hay una serie de números que confluyen en la mesa y que hay que interpretarlos. Aquí quiero que nos ayudes en eso. Mira, hay una interpretación que yo hago que es como de largo plazo, que nosotros todavía no nos damos cuenta completamente del tipo de economía que somos, y ayuda mucho cuando otros observadores internacionales nos dicen. Es decir, si nosotros miramos lo que dicen las clasificadoras de riesgo internacional de capacidad de pago de la deuda soberana, bueno, estamos en grado medio alto de inversión. O sea, estamos en una élite de países a nivel mundial en términos de la capacidad de pago de su deuda. Pese a que somos una economía de Sudamérica, del Cono Sur, que estamos concentrados en la exportación de metales y minerales. Y en categoría emergente aún. Claro. Entonces,
Ahora, lo que yo veo de esto es que lo que aparece como una sorpresa, el puzzle, yo lo resuelvo de la siguiente manera, que si uno mira la trayectoria de nuestra economía en los últimos 30 años, las fluctuaciones en el Producto Interno Bruto han sido pero brutales. O sea, algunos trimestres hemos crecido al 10% hace 25 años atrás y caímos también en algunos trimestres al 3, 4 y 5%. Y tuvimos tasas de crecimiento negativas en el año 90, levemente positivas, después una explosión de crecimiento producto del boom de la inversión en la minería. Nos tocó la crisis asiática, recesión nuevamente Exacto. aguda, profunda, con impacto en el desempleo fuerte. Y no olvidemos que cuando crecimos al comienzo de los 90 todavía teníamos tasas de desempleo del 14% y eran normales. Y las consideramos buenas porque veníamos de bajada de una tasa de desempleo del 28% en la crisis del 82. Exactamente. Entonces, mirando para atrás, nuestra historia económica ha sido de grandes fluctuaciones, de grandes traumas económicos, de recesiones y expansiones violentas, con fluctuaciones en el mercado del trabajo y caída de los salarios, del poder de compra de los hogares, quiebras masivas de empresas. Entonces, de esa historia económica venimos y claro, nos pilló la crisis subprime en el 2009, en que puntualmente en algún trimestre el PIB cayó al 4%, pero nuestra economía tuvo una caída del PIB negativa, pero -1 o algo así, baja en todo caso. Y ahora estamos en esta desaceleración. Entonces, claro, nos sorprende que nuestra economía, pese a que en los últimos 3 años por primera vez nos ocurrió la simultaneidad de regiones económicas importantes para nosotros que estaban todas en problemas económicos. Es decir, Asia, con China incluido, y Japón, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá incluidos, y Europa. Esa simultaneidad, junto con un, un embate producto de un frenazo en el ciclo de inversión global en metales, en la industria minera en el mundo y en particular en el cobre más fuertemente. Entonces, esa simultaneidad de cosas nos lleva a donde estamos. ¿Creciendo a cuánto? Al 1,5% aproximadamente este año, pese a un parón escondida que por sí mismo descontó 0,5% a la que habría sido el PIB de este año. O sea, en el fondo, si crecemos al 1,5 este año, yo lo interpreto como que de no haber sido por escondida, habríamos crecido al 2. Al 2, claro. Esa es la realidad económica de lo que muestra el crecimiento interno, salvo este enclave exportador y ese mineral en particular, que claro, es muy grande, es muy importante, es la segunda mina más grande de Chile. Siguiendo el análisis que nos presentas, Cristian, eh, hay que mirar, obviamente, la historia, Sí. el pasado que ha vivido el país. Producto de estas experiencias que se han ido experimentando, de alguna u otra forma hay que tomar las medidas para que cuando, no sé, se vuelvan a vivir este tipo de ciclos, porque la economía es cíclica Sí. y vienen las medidas contracíclicas. Ujú. Chile ha aprendido, Chile ha crecido en lo que es medidas contracíclicas. Sin duda, o sea, tenemos una institucionalidad de política fiscal con la regla de superávit estructural que se ha respetado bastante y el norte de cerrar déficits y ajustarse al gasto en función de las proyecciones sostenibles de largo plazo para nuestra economía. Eso sin duda ha sido un pilar importante de la sostenibilidad de la economía chilena, de atenuar los ciclos, ¿ya? Y atenuar los ciclos políticos también, porque nuestra economía igual de todas formas estaba sujeta a ciclos políticos anteriormente, que el año previo a elecciones se sabía que Hacienda soltaba la billetera Exacto. y este año no. Mira qué cosa más loca, o sea, en verdad, aplausos a Rodrigo Valdés por el valor que ha mostrado de mantener un curso y un norte de racionalidad económica, a pesar de las presiones que hemos visto que igual existe el ciclo político, por lo menos en términos de las ganas o la presión económica o política para que Hacienda suelte la billetera y no lo hizo. ¿Por qué? Porque estimó Hacienda correctamente que no es necesario, porque la política fiscal afecta a la economía en 1 año y medio a 2 años más completamente, en plenitud, ese rezago de política y el diagnóstico muestra que para el 2019, que es cuando afectaría un presupuesto más generoso este año, no va a ser necesario. Entonces, eso junto con una política monetaria también muy razonable, muy cuerda, muy aplaudida en todo el mundo y puesta como un modelo de ejemplo casi de política con reglas fijas de banda de tolerancia de la inflación y con tipo de cambio flexible como complemento, un mecanismo de ajuste, de absorción de shocks. Entonces, estas dos cosas, más un periodo prolongado que hemos tenido en Chile de crecimiento y desarrollo. Crecimiento que ha significado bajas en los niveles de pobreza, y en particular de la pobreza extrema. Las dos cosas han disminuido sostenidamente. Entonces, eso hace que la capacidad de financiamiento de los hogares, de absorber un ciclo adverso, de que los bancos no les cierren cuentas corrientes a las personas, de que les mantengan abiertas, de que, claro, se regule, que se suba el requisito para el pie para una nueva vivienda, es razonable, ¿cierto?, por administración de riesgo. Pero no ha habido en lo más mínimo un frenazo financiero que ponga en jaque a los hogares y que
gatille aún más una desaceleración o si es que no una recesión en la economía chilena. Ese escenario, que es el que hemos estado viendo ahora, que es de más madurez económica, más desarrollo y más realmente capacidades de absorber en forma colectiva como sociedad y como economía y como sistema económico los shocks adversos que nos han tocado y que nos van a seguir tocando. Tú bien lo dices, la economía global, así como nuestra economía, está sujeta al ciclo económico. El punto es cuál es la capacidad que tenemos de suavizarlo. Y creo que en esta vuelta ha quedado súper claro que nuestra economía, y creo que es bueno que lo tomemos así, es distinta en este momento a la que tuvimos en el 2009 y a la que tuvimos en el año 90 y a la que teníamos en los 80. O sea, diametralmente distinta. Estamos, si bien no estamos creciendo tan rápido y nuestra perspectiva es que no vamos a crecer al 5% probablemente en forma sostenible, a menos que encontremos otra cosa a la cual aferrarnos para sostener esa trayectoria, pero, pero estamos creciendo más lento, pero menos volátil, menos inestable, con menos quiebras de empresas, menos debacle financiera y económica, con menos tasa de desempleo en los momentos malos. Entonces, todas esas cosas a mí me hacen ver que nuestra economía mirando de aquí para adelante es una economía más madura, más sostenible, con menos fluctuaciones, aunque estemos en un ambiente internacional macrofinanciero que va a estar sujeto a fluctuaciones. Hoy día, con las distintas situaciones que tú describes, Cristian, una de las tal vez observaciones negativas que se hacen con los gobiernos Ujú. son de un lado u otro, en el tema ideológico, lo Sí. que representan. Primero, que duren 4 años. Segundo, que falta una visión de políticas de largo plazo. Mm. O sea, viene un gobierno, quiere hacer una cosa, Sí. viene otro gobierno, quiere hacer otra cosa. Este gobierno ha impulsado fuertemente las reformas tributaria, laboral, educación, constitucional. Ujú. A la luz de los resultados, de los números, por ahí leía, no sé si fue una declaración del ministro de Hacienda Ujú. o algún otro representante con a propósito de la reforma tributaria, que finalmente no logró recaudar lo que se tenía presupuestado. Entonces, yo no te pido hoy día que nos digas si está bien o está mal, Ujú. pero parece que esto requiere de un mayor tiempo, requiere de procesar, yo creo que el tema de las reformas puntualmente, que los entendidos dicen que las reformas son necesarias, pero debieran haber sido implementadas de manera más gradual para poder tener el impacto que es lo que se quiere. ¿Cuál es la Ujú. mirada tuya, el análisis de lo que ha pasado en estos 4 años ya prácticamente? Mira, mi mirada es que así como estamos madurando como economía, como sistema económico, en todos estos absorbedores de shocks y distribuidores de riesgo internos que tenemos, creo que tenemos un rezago en la maduración político-institucional. ¿M? ¿Y en qué consiste una maduración político-institucional? En que efectivamente los cambios de gobierno no deberían ser tan traumáticos, que debería haber continuidad en ciertas cosas, en una política de competitividad que ha sido escrita y reescrita en los Sí, últimos 3 gobiernos y no queda nada después. Entonces es un derroche de recursos, es como, imagínate en un hogar, una familia que cada 4 años hubiera una reestructuración completa, cambiar los niños a otro colegio, cambiarse de religión, cambiarse de señora, no sé, o sea, no se funciona así muy bien. Entonces, si algo tenemos que aprender todavía de la élite a la cual entramos hace poco y que nos sentimos tan orgullosos, que es los países de la OECD, ¿cierto? Es que ahí hay una trayectoria de continuidad de ciertos ejes estructurantes de políticas de largo plazo en materia de educación, en materia de capacitación, en materias ambientales, en materias de infraestructura. ¿Ah? Entonces, creo que es cierto, reformas siempre son necesarias y vemos que incluso las economías avanzadas tienen ciertos ejes estructurantes, pero dentro de esos ejes estructurantes, sin salirse de ciertos marcos, mantienen los ejes estructurantes, pero hacen reformas dentro de esos ejes, dentro de esos rangos. Es como decir, haciendo la analogía con el rango de confianza del Banco Central, el Banco Central está haciendo todo el tiempo ajustes en su política monetaria, y no solo a través de la tasa de interés, sino que sus operaciones de mercado abierto, compra y venta de bonos, intervenciones que favorecen o no, o que afectan o no el tipo de cambio, y en fin, ¿ah? Pero mantiene un eje. Entonces, eso es lo que yo echo de menos y creo que una forma de quizás atenuar esta transitoriedad que tenemos en políticas que deberían ser más bien de largo plazo, apuntaría a que existieran ciertos consorcios público-privados, no vinculados a proyectos como las concesionarias, sino que más bien vinculados a al diseño de principios y lineamientos de política, dentro de los cuales los gobiernos de turno cambiaran los énfasis, pero deberían haber principios y lineamientos de políticas de largo plazo que fueran consensuados a nivel país y que no se cambiaran. ¿M? Eh,
Y adicionalmente, bueno, mi mundo ideal apunta a que los cargos claves en este país, que no sean obviamente el presidente de la República, eh, pero debiese haber algún tipo de selección de personal más adecuada, es decir, no solo por militancia política o por cuán bien se ven las cámaras y cuántos aplausos sacan, sino que más bien características, o sea, selección profesional en serio, es decir, características de la personalidad, honestidad, el track record de ecuanimidad, veracidad. Creo que hace falta mucho de eso. Aparte de las competencias profesionales, que a veces, cuántas veces vemos que ahí también se Sí, falla. claro. Sí. Fíjate que ahí, con lo que tú nos comentas, es parte de lo que se ha hecho en ciertas capas Ujú, del Estado, que es la profesionalización ujú. de los servicios. Pero falta lo que tú mencionas, el tema del capital humano. Porque esto es como la empresa, Sí, o pues. si el capital humano no es eficiente, difícilmente vayamos a lograr alcanzar, ¿no es cierto?, los objetivos que uno se traza al crear un emprendimiento, diseñar un plan de negocio. Y bueno, el país es una empresa más grande, que nos involucra a Es todos. un trabajo en equipo, esto es como La Roja, sí, yo creo que tenemos mucho que aprender de La Roja. Así es. O sea, ahí están los mejores Fíjate que ahí, y no se transan eso. fíjate que en No el esa... amigo del árbitro o el amigo del director No hay técnico o cuoteo el ahí. tío de Vidal o el primo o el hijo o el nieto, no, están los mejores. Fíjate que ahí tú tomas una analogía que se usa mucho, en donde hay que privilegiar el talento, el trabajo, pues no basta solamente con tener el talento, No, hay que hoy día trabajar trabajo, arduamente. método, disciplina. Hoy día, con tal vez redondeando lo que hemos conversado, Cristian, una de las cosas que le falta a nuestro país es justamente a nivel macro, Mm. es esta maduración de justamente perfilar ciertos puntos clave que nos permitan justamente dar ese salto cualitativo y cuantitativo que es lo que Sí, todos queremos para el país, Cristian. efectivamente, sí. Ahora, un aspecto central dentro de ese salto cualitativo que yo veo que falta mucho camino por recorrer es la descentralización, pero real, real, y no solo del gobierno, de las empresas. Exacto. O sea, es triste cada vez que en regiones uno habla o trata de hacer algo o escucha y sabe que un gerente regional no tiene ningún poder, tiene que pedir permiso a Santiago y en Santiago se define todo y no tiene rango de acción, básicamente. ¿Por qué? Porque hay una línea corporativa que se decide en la casa matriz. Eso es un nivel de centralismo también del sector privado que yo creo que tenemos que hacernos cargo porque impide que ocurra una diversidad y un aprovechamiento de oportunidades que solo quienes están en el lugar conocen. Y la descentralización, yo quiero ir un poco más allá, creo que no solo tiene que ver con regionalizar, creo que la región todavía es una unidad demasiado grande. Yo creo que las provincias es una unidad en la cual razonablemente se da un conjunto de comunas, un conjunto de intereses, una localización determinada con condiciones climáticas, ambientales, de accesibilidad y conectividad, de atractivo turístico o de extracción de tal o cual cosa que permite aprovechar sinergias y diálogos reales, concretos, con los establecimientos educacionales de la provincia, con los empleadores. La región es una entelequia demasiado grande todavía, creo, para nuestro país. Fíjate que No olvidemos que ahí... el País Vasco, que tienes razón. ya es del porte de la región metropolitana, Exacto. y Sí. tiene una riqueza y una diversidad y es hoy por hoy una meca gastronómica e industrial en Europa, tiene de los mayores ingresos per cápita. Equidad territorial. Ujú. Fíjate Pero que granular, sí, más... Sí. hay varias cosas que son bastante interesantes de poder seguir analizando, pero en el minuto que nos queda, Cristian, me gustaría que volvieras a reforzar un punto Ujú. que lo mencionaste. Sí. Tu mirada en el desarrollo de la economía para lo que queda de este año y el próximo, ¿cómo lo ves para Chile? Mira, yo creo que pese a las cifras que hemos visto de IMASEX y todo, y que el mercado está ajustando a la baja, yo creo que nos vamos a encontrar con algunas sorpresas gratas hacia fines de este año. Es decir, que la economía va a empezar a mostrar un signo de reactivación más notable en estos 2 trimestres que quedan del año. Eh, y sin duda el 2018. Ahora, ¿y esto por qué? Tanto por condiciones internas, es decir, creo que están empezando a haber reactivaciones en algunos sectores, el retail, como dije, estaba creciendo negativo al 5% hace un año y medio atrás, ahora está creciendo positivo al 5%, la industria manufacturera está en una recesión abierta hace Sí. 1 o 2 años atrás, ahora está, digamos, ahí todavía con dificultades, pero ya no está en el peor momento. Y así, si uno mira sector por sector, la minería, lo peor, aparentemente, claramente quedó atrás, o sea, no olvidemos que el cobre está a $1.89, 84, llegó en los peores momentos de hace 2 años atrás.
$1.84 y ahora estamos con casi $3. Exactamente. O sea, todo indica que viene en un mejor momento, no espectacularmente mejor, porque la economía global no ha dado signos de una espectacularidad en su recuperación tampoco, pero sí que ha sido sostenida. Y eso tiene que notarse para nosotros de todas maneras. El análisis de nuestro invitado de hoy, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, un gusto haber compartido Un contigo gusto, estos Alfredo. minutos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual. A ustedes las gracias por habernos acompañado en esta sesión. Recuerden que siempre a través de las distintas plataformas, diario.uchile.cl, Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, y también saludamos cariñosamente a nuestros amigos en R2 TV Antofagasta. Y recuerden, si se quieren comunicar con nosotros, a través de nuestro correo electrónico info@conexionempresarial.cl. Gracias por la sintonía.